¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus emociones? ¿Te encuentras luchando con la falta de claridad o propósito en tu vida? ¿Sientes que el caos del mundo moderno está afectando tu paz interior? Imagina por un momento que existe una forma de vivir con serenidad inquebrantable, claridad absoluta y una determinación feroz para enfrentar cualquier desafío. ¿Qué pasaría si tuvieras acceso a una filosofía atemporal que te permitiera tomar control de tu vida y convertirte en tu mejor versión? Bienvenido al mundo del estoicismo, una guía práctica y profunda para aquellos que buscan no solo sobrevivir, sino también prosperar en un mundo lleno de incertidumbre y adversidades. El poder del pensamiento estoico radica también en su enfoque sobre la aceptación. Aceptar no significa rendirse ni resignarse a las circunstancias, sino comprender que ciertas cosas en la vida están más allá de tu control. Cuando aprendes a aceptar la realidad tal como es, liberas una enorme cantidad de energía mental que antes desperdiciabas en resistir lo inevitable. Los estoicos enseñan que la resistencia al cambio o al sufrimiento a menudo solo amplifica el dolor, mientras que la aceptación calma la mente y abre puertas hacia soluciones más efectivas. La aceptación no implica pasividad, sino una disposición activa para trabajar con la realidad en lugar de contra ella. Otro aspecto crucial del estoicismo es la importancia de desarrollar una mentalidad fuerte y resiliente. Los estoicos entendían que la vida está llena de desafíos, y que estos son inevitables. Sin embargo, tu capacidad para perseverar y mantenerte firme frente a las adversidades es lo que determina tu verdadero carácter. Construir una mente resiliente no significa eliminar la dificultad de tu vida, sino cultivar la habilidad para enfrentarte a ella con valor y determinación. En este sentido, cada dificultad que encuentras es una oportunidad para fortalecer tu mente, como si fuera un músculo que se vuelve más fuerte con cada repetición. El control sobre tus reacciones es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar dentro del marco estoico. No tienes control sobre lo que los demás hacen o dicen, pero tienes un control total sobre cómo eliges responder. Esta habilidad, aunque sencilla en teoría, requiere práctica constante. Cada vez que eliges responder con calma y claridad en lugar de reaccionar con ira o miedo, estás afirmando tu poder sobre ti mismo y avanzando hacia una mayor maestría personal. La clave está en recordar siempre que las emociones son pasajeras, mientras que tus decisiones tienen consecuencias duraderas. El estoicismo también te invita a reflexionar sobre la mortalidad, no como un tema sombrío, sino como una herramienta para vivir una vida más plena y significativa. Al recordar que tu tiempo es limitado, te vuelves más consciente de cómo lo usas. Este enfoque, conocido como memento mori, te desafía a valorar cada día, cada momento y cada interacción como algo único e irrepetible. Lejos de generar miedo, este recordatorio te inspira a vivir con mayor intensidad, autenticidad y propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad para construir un legado que trascienda el tiempo. El silencio y la reflexión son valores que el estoicismo promueve con énfasis. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, aprender a cultivar momentos de silencio interior es esencial para la claridad mental. Los estoicos enseñan que una mente tranquila es una mente fuerte. Reflexionar sobre tus pensamientos, tus acciones y tus metas te permite realinear tus prioridades y mantener el enfoque en lo que realmente importa. Este hábito no solo fortalece tu autodisciplina, sino que también nutre tu capacidad para tomar decisiones sabias y ponderadas. La humildad es otra virtud fundamental en el estoicismo. Reconocer tus limitaciones no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Cuando aceptas que no lo sabes todo y que siempre hay espacio para aprender y crecer, te abres a una vida de constante mejora. La humildad no solo fortalece tus relaciones con los demás, sino que también te permite enfrentar los desafíos con una mente abierta y receptiva. Esta virtud te protege del orgullo desmedido y te ayuda a mantenerte conectado con la realidad, recordándote que incluso los más grandes logros son efímeros en el gran esquema de la vida. La integridad es otro principio estoico que merece atención. Vivir con integridad significa alinear tus pensamientos, palabras y acciones con tus valores más profundos. Este compromiso contigo mismo crea una base sólida para tu vida, una que no puede ser sacudida por la opinión de los demás o las circunstancias externas. La integridad no solo te da fuerza interna, sino que también te gana el respeto de aquellos que valoran la autenticidad y el honor. En un mundo donde a menudo se sacrifica la honestidad por conveniencia,
Vivir con integridad te distingue y te eleva. El estoicismo también enfatiza la importancia de la simplicidad. En una sociedad obsesionada con el exceso y la acumulación, los estoicos nos invitan a encontrar la riqueza en la moderación y el contentamiento. La simplicidad no es una carencia, sino una elección consciente de valorar lo esencial y deshacerse de lo superfluo. Al simplificar tu vida, no solo reduces el estrés y las preocupaciones innecesarias, sino que también creas espacio para lo que realmente importa. La simplicidad te conecta con lo básico, recordándote que las cosas más importantes en la vida no pueden ser compradas ni poseídas. La capacidad de perdonar, tanto a los demás como a ti mismo, es otro componente clave de la filosofía estoica. El rencor y la culpa son pesos que drenan tu energía y te atan al pasado. Perdonar no significa justificar acciones dañinas, sino liberar tu mente del impacto emocional que tienen sobre ti. Cuando eliges perdonar, te liberas para avanzar con ligereza y claridad. Este acto de liberación no solo beneficia tu bienestar emocional, sino que también fortalece tu capacidad para construir relaciones saludables y significativas. La contemplación de la naturaleza también es central en el estoicismo. Los estoicos creían que la naturaleza es una fuente infinita de sabiduría y armonía. Al observar cómo todo en la naturaleza opera de manera cíclica y equilibrada, puedes aprender a aceptar los flujos y reflujos de la vida con mayor tranquilidad. La naturaleza nos enseña que todo tiene su tiempo y su lugar, y que incluso los momentos más oscuros son seguidos inevitablemente por la luz. Esta perspectiva te ayuda a desarrollar una paciencia y una confianza profundas en el proceso de la vida. El estoicismo te desafía a tomar acción. Reflexionar sobre estos principios es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a aplicarlos en tu vida diaria. Cada pensamiento estoico que interiorizas y cada decisión que tomas basándote en estos principios te acercan más a la persona que estás destinado a ser. La filosofía estoica también aborda con profundidad el concepto del valor intrínseco. En una sociedad que con frecuencia mide el valor personal en términos de logros, posesiones o reconocimiento externo, el estoicismo te invita a mirar hacia adentro. Tu valor no está determinado por las opiniones de los demás ni por las circunstancias externas, sino por tu carácter, tus virtudes y tus principios. Esta comprensión te libera de la constante búsqueda de validación externa y te permite construir una autoestima basada en quién eres, no en lo que tienes o en cómo otros te perciben. Este enfoque en el valor intrínseco se complementa con una profunda reflexión sobre el papel de la disciplina mental. El control de la mente es uno de los pilares más importantes del estoicismo, porque tu mente es el lugar donde todo comienza. Los estoicos enseñan que tus pensamientos moldean tu realidad. Si permites que pensamientos negativos o irracionales gobiernen tu mente, tu percepción del mundo se distorsiona y te vuelves prisionero de tu propio pensamiento. En cambio, si cultivas una mentalidad racional y equilibrada, puedes enfrentar cualquier desafío con claridad y propósito. La autodisciplina mental no es algo que ocurre de manera instantánea, sino un hábito que se desarrolla con práctica diaria y una vigilancia constante sobre tus pensamientos. La paciencia es otra virtud estoica que se subestima con frecuencia. Vivimos en una era que glorifica la gratificación instantánea y que percibe la espera como una debilidad. Pero el estoicismo ve la paciencia como una fortaleza, como la capacidad de soportar las dificultades con calma y perseverancia mientras trabajas hacia tus metas a largo plazo. La paciencia no es simplemente la ausencia de prisa, sino la habilidad de mantenerte firme y decidido incluso cuando los resultados parecen lejanos o inciertos. Al desarrollar esta virtud, no solo mejoras tu capacidad para lidiar con el estrés, sino que también cultivas una resistencia interna que te prepara para enfrentar las pruebas más difíciles de la vida. La conexión entre acción y reflexión es otro tema central en el estoicismo. Los estoicos no promueven un enfoque exclusivamente teórico ni uno puramente práctico, sino un equilibrio entre ambos. Reflexionar sin actuar conduce a la parálisis, mientras que actuar sin reflexionar puede llevar al error. Encontrar este equilibrio te permite tomar decisiones informadas y efectivas, avanzando en tu vida con intención y sabiduría. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de ser significativa si está alineada con tus principios y metas más profundas. El poder del lenguaje también es un tema que los estoicos tratan con detalle. Las palabras que eliges no solo afectan a los demás,
sino que también moldean tu percepción del mundo. Hablar con integridad, claridad y propósito es un reflejo de una mente disciplinada y virtuosa. El lenguaje no debe usarse para manipular o herir, sino como una herramienta para construir conexiones significativas y fomentar el entendimiento. La elección consciente de tus palabras no solo mejora tus relaciones, sino que también fortalece tu carácter, porque hablar de manera reflexiva requiere una gran dosis de autocontrol y consideración. La modestia y la autoevaluación constante son virtudes estoicas que te ayudan a mantener los pies en la tierra, incluso cuando alcanzas el éxito. Los estoicos entendían que el orgullo excesivo puede ser una trampa, llevándote a sobreestimar tus capacidades y a subestimar los desafíos. La modestia no significa subvalorarte, sino tener una percepción realista de tus logros y limitaciones. Al practicar la autoevaluación, te mantienes abierto al aprendizaje y al crecimiento, lo que es esencial para una vida de constante mejora. El estoicismo también resalta la importancia de la comunidad y el papel que desempeñamos en el tejido social. Aunque gran parte de esta filosofía se centra en el crecimiento personal, los estoicos nunca ignoraron el impacto que nuestras acciones tienen en los demás. Ser una parte positiva de tu comunidad no solo beneficia a quienes te rodean, sino que también enriquece tu vida al darte un sentido más profundo de propósito y conexión. Este compromiso con el bien común es una extensión natural de vivir según los principios estoicos, porque una vida virtuosa no está aislada del mundo, sino en armonía con él. La adaptabilidad es otra virtud que el estoicismo fomenta. La vida está llena de cambios e incertidumbres, y resistirse a ellos solo genera sufrimiento. En lugar de temer al cambio, los estoicos nos invitan a abrazarlo como una oportunidad para aprender y evolucionar. La adaptabilidad no significa conformismo, sino la habilidad de ajustar tus pensamientos y acciones para enfrentar nuevas circunstancias con eficacia. Al desarrollar esta habilidad, no solo sobrevives a los cambios, sino que prosperas en ellos, viendo cada transición como una puerta hacia nuevas posibilidades. La fortaleza interior es uno de los regalos más grandes que ofrece el estoicismo. No es la ausencia de miedo o duda, sino la capacidad de avanzar a pesar de ellos. La fortaleza interior no surge de las circunstancias externas, sino de tu compromiso con tus principios y valores. Cada vez que enfrentas un desafío con valentía, refuerzas esta fortaleza, convirtiéndote en una persona más resiliente y segura. Este tipo de fuerza no solo te permite soportar las dificultades, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. El estoicismo nos recuerda la importancia de vivir con propósito y claridad. Una vida vivida sin intención es una vida desperdiciada. Al definir tus metas y alinear tus acciones con tus valores, creas una existencia que no solo es significativa para ti, sino que también deja un impacto positivo en el mundo. Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a hacer las preguntas correctas y actuar con integridad en la búsqueda de tus respuestas. La virtud de la autonomía emocional en el estoicismo es un tema de inmensa profundidad. En un mundo donde a menudo se nos enseña a depender emocionalmente de las circunstancias externas, los estoicos proponen un enfoque radicalmente diferente: desarrollar una independencia emocional que permita mantener la calma y el equilibrio incluso en las situaciones más adversas. Esta autonomía no implica aislarse de los demás ni carecer de empatía, sino aprender a no otorgar a factores externos el poder de controlar tu estado interno. Al cultivar esta habilidad, te vuelves menos vulnerable a las fluctuaciones del entorno y más capaz de mantener tu integridad emocional, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. El concepto de intencionalidad en las acciones también es esencial en el estoicismo. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, tiene el potencial de impactar tu vida de manera significativa. Los estoicos enseñan que no debes actuar de manera impulsiva o sin reflexión, sino que cada acción debe estar guiada por un propósito claro y alineada con tus valores más profundos. Este enfoque intencional no solo te ayuda a evitar errores innecesarios, sino que también te permite vivir con una sensación constante de dirección y significado. Actuar con intención no es simplemente hacer planes, es comprometerte con una vida de coherencia y consistencia en tus principios. El estoicismo también profundiza en la idea de la libertad interior, que va mucho más allá de la ausencia de restricciones externas. La verdadera libertad, según los estoicos, proviene de la capacidad de gobernar tu mente y tus emociones, liberándote de la esclavitud de los deseos, los miedos y las pasiones descontroladas.
Esta libertad interior es una de las metas más altas del estoicismo, porque una vez que aprendes a dominarte a ti mismo, ningún obstáculo externo puede realmente detenerte. Al practicar esta forma de libertad, descubres que eres capaz de enfrentar cualquier desafío con una calma inquebrantable y una confianza profunda. La sabiduría práctica es otra piedra angular del estoicismo. Para los estoicos, la sabiduría no es simplemente un cúmulo de conocimientos abstractos, sino la habilidad de aplicar principios filosóficos a la vida cotidiana de manera efectiva. La sabiduría práctica te permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo importante y lo trivial, y te guía para tomar decisiones que estén en armonía con tus valores. Esta sabiduría no se adquiere de inmediato, sino que se cultiva a lo largo del tiempo mediante la reflexión constante, la autoevaluación y el aprendizaje de tus experiencias. Al hacerlo, te conviertes en una persona más equilibrada y perspicaz, capaz de navegar incluso las situaciones más complejas con claridad y propósito. El cultivo de la virtud es otro tema fundamental en el estoicismo. Para los estoicos, la virtud no es un ideal abstracto ni un lujo reservado para unos pocos, sino el propósito central de la vida. Vivir virtuosamente significa actuar con justicia, coraje, templanza y sabiduría en todo momento. Estas virtudes no son cualidades innatas que simplemente posees o no posees, sino habilidades que debes desarrollar activamente a través de la práctica diaria. Cada vez que eliges la virtud sobre la conveniencia, refuerzas tu carácter y te acercas a una vida plena y significativa. Esta dedicación al cultivo de la virtud no solo beneficia tu desarrollo personal, sino que también tiene un impacto positivo en las personas que te rodean. La visión de la inevitabilidad de la muerte en el estoicismo es una herramienta transformadora para vivir con mayor claridad y propósito. Recordar que la vida es finita no es una fuente de miedo, sino un estímulo para aprovechar al máximo cada momento. Este enfoque, conocido como memento mori, no te invita a obsesionarte con la muerte, sino a usarla como un recordatorio constante de lo valioso que es el tiempo. Cuando integras esta perspectiva en tu vida, te vuelves más consciente de tus prioridades y más dispuesto a soltar las preocupaciones innecesarias que no contribuyen a tu bienestar o a tus objetivos. Este entendimiento también fomenta una gratitud profunda por cada día que tienes la oportunidad de vivir. El estoicismo también subraya la importancia de desarrollar una percepción clara de la realidad. Los estoicos creían que muchos de los sufrimientos humanos no provienen de las circunstancias en sí, sino de la manera en que las interpretamos. Al aprender a ver las cosas como realmente son, sin adornarlas con juicios emocionales o expectativas poco realistas, puedes reducir significativamente tu sufrimiento y tomar decisiones más informadas. Esta percepción clara no es algo que ocurre de manera automática, sino un hábito que se cultiva mediante la práctica de la atención plena y la reflexión constante. Al hacerlo, desarrollas una mente que es tanto objetiva como compasiva, capaz de responder a los desafíos con sabiduría y ecuanimidad. Otro aspecto esencial del estoicismo es la aceptación de la imperfección humana. Los estoicos no aspiraban a una perfección inalcanzable, sino a un progreso constante. Reconocían que cometer errores es una parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. Esta aceptación de la imperfección no es una excusa para la mediocridad, sino un recordatorio de que el verdadero valor reside en el esfuerzo continuo por mejorar. Al aceptar tus defectos y los de los demás, puedes abordar la vida con una actitud de compasión y paciencia, tanto hacia ti mismo como hacia los que te rodean. Esto te permite avanzar con confianza, sabiendo que cada paso, incluso los errores, te lleva más cerca de tu mejor versión. El desapego de los resultados es otro principio liberador del estoicismo. En lugar de obsesionarte con lo que puedes obtener de tus esfuerzos, los estoicos te invitan a centrarte en el proceso y en las acciones que están bajo tu control. Este enfoque no solo reduce la ansiedad relacionada con los resultados inciertos, sino que también te permite disfrutar más plenamente de cada etapa del camino. Al desapegarte de los resultados, no pierdes el interés en tus metas, sino que te liberas de las expectativas que a menudo generan frustración y desilusión. Esto te permite trabajar con mayor enfoque y tranquilidad, sabiendo que el valor de tus esfuerzos no depende únicamente de los resultados, sino del compromiso con tus principios. El estoicismo pone un gran énfasis en el amor al destino, o amor fati. Este concepto implica aceptar con gratitud todo lo que sucede, incluso las adversidades, como una parte integral del plan más amplio de la vida.
En lugar de resistirte o lamentarte por las cosas que no puedes cambiar, Amor Fati te invita a abrazarlas como necesarias y significativas en tu viaje personal. Este enfoque no solo fortalece tu resiliencia, sino que también te ayuda a encontrar paz y significado incluso en las circunstancias más difíciles. Al practicar Amor Fati, desarrollas una actitud de aceptación radical que te permite vivir con mayor alegría y serenidad, independientemente de lo que la vida te depare. El concepto del control de las percepciones es una de las enseñanzas más transformadoras del estoicismo. Los estoicos reconocieron que no vemos el mundo como es, sino como lo interpretamos. Cada evento que experimentamos pasa por el filtro de nuestras percepciones, y es aquí donde surge gran parte de nuestro sufrimiento o felicidad. Al aprender a controlar tus percepciones, puedes alterar drásticamente la forma en que experimentas la vida. Esto no significa ignorar los hechos ni negar la realidad, sino reinterpretar las situaciones desde una perspectiva racional y equilibrada. Cuando eliges ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un obstáculo insuperable, comienzas a reconfigurar tu mente para trabajar a tu favor, en lugar de contra ti mismo. El estoicismo también explora la autodeterminación como fuerza guía. Esta filosofía te anima a asumir la plena responsabilidad de tu vida y de tus decisiones, rechazando la mentalidad de víctima que tan fácilmente puede arraigarse en momentos de dificultad. La autodeterminación significa que, aunque no controles todo lo que sucede, siempre tienes el poder de decidir cómo responder. Este enfoque empoderador te libera de la dependencia de circunstancias externas para tu felicidad o éxito, dándote la fuerza para avanzar incluso cuando las cosas parecen estar en tu contra. Reconocer este poder interno transforma la manera en que enfrentas los contratiempos, permitiéndote mantenerte firme y decidido en tus principios. El estoicismo también te invita a cultivar la tranquilidad interior, un estado de paz que no depende de factores externos. Esta tranquilidad no se logra evitando los problemas o huyendo de las responsabilidades, sino enfrentándolos con una mente clara y un espíritu equilibrado. La verdadera tranquilidad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. Al desarrollar esta habilidad, te vuelves menos reactivo ante los altibajos de la vida y más capaz de tomar decisiones con claridad y propósito. Esta serenidad interior es una fortaleza que te permite navegar por la vida con confianza, sabiendo que, pase lo que pase, tienes la capacidad de mantener tu centro. La constancia en los valores es otro pilar fundamental del estoicismo. En un mundo donde las prioridades y las lealtades pueden cambiar rápidamente, los estoicos enseñan la importancia de mantener tus valores como una brújula que guía todas tus acciones. Esta constancia no significa rigidez, sino un compromiso inquebrantable con lo que realmente importa. Al mantenerte fiel a tus principios, incluso en momentos de tentación o presión, refuerzas tu integridad y fortaleces tu carácter. Esta constancia no solo beneficia tu desarrollo personal, sino que también establece un ejemplo para quienes te rodean, mostrando que vivir con valores sólidos es posible incluso en las circunstancias más desafiantes. El tema de la fortaleza en la adversidad ocupa un lugar destacado en la filosofía estoica. Los estoicos veían las dificultades no como castigos o desgracias, sino como pruebas que pueden sacar a relucir lo mejor de nosotros. La adversidad, según el estoicismo, no es algo que debe ser temido o evitado, sino abrazado como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Este enfoque transforma la manera en que percibes los desafíos, ayudándote a enfrentarlos con valentía y determinación. Cada vez que superas una dificultad, no solo te vuelves más fuerte, sino que también ganas una mayor confianza en tu capacidad para manejar lo que venga. La visión cosmopolita del estoicismo es otro aspecto que merece atención. Los estoicos creían en la unidad fundamental de la humanidad y veían a cada persona como una parte integral de un todo más grande. Este enfoque cosmopolita fomenta un sentido de conexión y responsabilidad hacia los demás, recordándote que tus acciones no solo afectan tu vida, sino también el tejido más amplio de la sociedad. Esta perspectiva te anima a actuar con empatía y justicia, no solo en beneficio propio, sino también en servicio de un bien mayor. Este sentido de pertenencia universal no solo enriquece tu vida, sino que también te inspira a contribuir de manera significativa al mundo que te rodea. El estoicismo también enfatiza el poder de la voluntad como fuerza inquebrantable. Mientras que muchos aspectos de la vida están fuera de tu control, tu voluntad siempre está en tus manos.
La voluntad estoica no es simplemente un deseo o una intención, sino una fuerza activa que te impulsa a actuar de acuerdo con tus valores y principios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cultivar una voluntad fuerte te permite resistir las tentaciones, superar los miedos y mantenerte enfocado en tus objetivos a largo plazo. Esta fuerza interna es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar, porque te permite enfrentar la vida con determinación y resiliencia, sin importar los obstáculos que encuentres. La templanza, entendida como moderación y autocontrol, es otra virtud central en el estoicismo. En una sociedad que a menudo glorifica el exceso y la indulgencia, la templanza te invita a encontrar un equilibrio que fomente tanto la salud mental como física. Practicar la templanza no significa privarte de placeres, sino ser consciente de tus elecciones y evitar los excesos que pueden desestabilizarte. Este enfoque no solo mejora tu bienestar general, sino que también fortalece tu autodisciplina, permitiéndote tomar decisiones más sabias y alineadas con tus metas y valores. El compromiso con la mejora continua es una de las ideas más inspiradoras del estoicismo. Esta filosofía no promueve la perfección, sino el progreso constante. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y acercarte a tu mejor versión. Este compromiso con la mejora continua no solo te mantiene enfocado en tus metas, sino que también te ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso cuando enfrentas contratiempos. Al ver cada experiencia como una lección, transformas tu vida en un viaje de aprendizaje y crecimiento interminable, donde cada paso, sin importar cuán pequeño, tiene un propósito y un significado. El estoicismo destaca la importancia del coraje moral, que implica actuar con integridad y valentía, incluso cuando es difícil o impopular. El coraje moral no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando enfrentas oposición o adversidad. Este tipo de coraje te da la fuerza para defender lo que es correcto, resistir las influencias negativas y mantener tu integridad incluso en las circunstancias más desafiantes. Al practicar el coraje moral, te conviertes en un ejemplo vivo de la fortaleza estoica, inspirando a los demás a actuar con valentía y honor. El control de los deseos y las aversiones no solo tiene que ver con la resignación o la renuncia, sino con un enfoque consciente y racional de cómo reaccionamos ante el mundo. El estoicismo propone que no debemos ser arrastrados por las corrientes de nuestras emociones, sino más bien que debemos entrenarnos para responder con serenidad y autocontrol. La capacidad para tomar decisiones racionales ante las circunstancias externas es vista como una manifestación de nuestra verdadera libertad. En este sentido, el filósofo estoico no es alguien que vive desconectado de la realidad, sino alguien que se enfrenta a ella con un propósito claro y una mente tranquila. Los deseos humanos son complejos y multifacéticos, van desde los deseos más básicos de supervivencia hasta los más elevados, como el deseo de sabiduría o la búsqueda de la belleza. Sin embargo, los deseos materiales o las ambiciones externas son los que suelen causar mayor sufrimiento. Queremos cosas que no están bajo nuestro control, como el reconocimiento de los demás, el éxito profesional o la posesión de bienes materiales. Sin embargo, todo esto es transitorio, por tanto, incierto. El deseo constante de obtener lo que está fuera de nuestro alcance nos coloca en una posición de vulnerabilidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz viene de dentro, de aprender a controlar nuestras reacciones internas y de alinearlas con una visión del mundo que se basa en la aceptación de lo que es y la adaptación a lo que no podemos cambiar. Este tipo de reflexión implica un cambio radical en nuestra forma de vivir. En lugar de aferrarnos a lo que deseamos con desesperación, podemos cultivar el desapego. El desapego no significa que debamos abandonar nuestras aspiraciones o dejar de actuar con determinación, sino que implica no aferrarnos de forma irracional a los resultados. Sabemos que solo podemos controlar nuestras acciones, pero no los resultados. En esta idea, los estoicos se distancian de otras corrientes filosóficas que consideran que la felicidad depende de la obtención de ciertos logros o la posesión de ciertos bienes. Para ellos, la verdadera libertad estriba en no depender de cosas externas para encontrar satisfacción. Por supuesto, esto no implica que los estoicos promuevan una vida sin ambiciones o deseos. La distinción es importante, no se trata de erradicar el deseo, sino de orientarlo correctamente. Los estoicos creen que podemos tener deseos, pero estos deben estar orientados hacia lo que es racional y moralmente valioso. Por ejemplo, desear ser una mejor persona,
desear aprender y mejorar, desear vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, son deseos que no solo son alcanzables, sino que también son beneficiosos tanto para uno mismo como para la comunidad. Al reconfigurar nuestros deseos en este sentido, podemos evitar caer en la trampa de desear lo que no está bajo nuestro control. Esto implica una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las circunstancias externas. Saber lo que podemos controlar y lo que no es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Lo que está fuera de nuestro control debe ser aceptado con serenidad, mientras que lo que está bajo nuestro control debe ser cultivado con esfuerzo y atención. Esto nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestras virtudes, nuestra capacidad para aprender, nuestra disposición para enfrentar los desafíos y nuestra habilidad para contribuir positivamente al mundo. Además, cuando nos enfrentamos a aversiones, el estoicismo nos invita a cuestionarlas. ¿Por qué tememos el dolor, la muerte o el fracaso? ¿No son estos aspectos de la vida parte del orden natural del universo? ¿Por qué evitarlos, si podemos aprender a enfrentarlos con sabiduría? Las aversiones surgen cuando nos enfrentamos a algo que no deseamos experimentar, como el sufrimiento o la pérdida. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero que la manera en que respondemos a él está dentro de nuestra capacidad de control. No podemos evitar que ciertas cosas ocurran, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Al integrar esta visión en nuestra vida diaria, nos liberamos de los temores irracionales que nos dominan y nos adentramos en una vida más plena y equilibrada. A lo largo de los siglos, muchos pensadores han reflexionado sobre la naturaleza del sufrimiento y la muerte, y los estoicos han sido algunos de los más influyentes en ofrecer una perspectiva profunda y liberadora. En lugar de temer a la muerte, los estoicos nos invitan a verla como parte del ciclo natural de la vida. La muerte no es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser aceptado como un evento natural y predecible. Al vivir con esta comprensión, podemos despojarnos del miedo que nos paraliza y vivir una vida más auténtica. De manera similar, las dificultades y los fracasos no son necesariamente señales de que algo ha ido mal en nuestra vida. Pueden ser oportunidades para crecer y aprender. El fracaso, según los estoicos, no es un fin, sino una lección. Cada contratiempo ofrece la oportunidad de mejorar nuestra resiliencia y de reforzar nuestras virtudes. La adversidad nos enseña a ser fuertes y a reconocer nuestra capacidad de resistencia. En lugar de ver el fracaso como algo a evitar a toda costa, los estoicos lo entienden como una parte esencial del proceso de crecimiento personal. Esta visión transformadora tiene profundas implicaciones para nuestra forma de vivir. Nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos los obstáculos y los desafíos que encontramos a lo largo de nuestra vida. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, podemos encontrar una nueva perspectiva. La aceptación de lo que es, sin resignarnos a la pasividad, nos da la oportunidad de encontrar una paz que no depende de los altibajos externos. La clave está en mantener una actitud racional y virtuosa frente a todo lo que la vida nos presenta. Este enfoque no solo es útil en momentos de adversidad, sino que también tiene un impacto profundo en cómo experimentamos el día a día. Cuando somos capaces de controlar nuestros deseos y nuestras aversiones, podemos disfrutar más plenamente del presente. No estamos atados a lo que aún no hemos alcanzado, ni a lo que tememos que pueda ocurrir. En lugar de vivir en el futuro o en el pasado, el estoicismo nos anima a vivir en el presente, apreciando lo que tenemos y lo que somos en este momento exacto. La libertad que proporciona este enfoque es poderosa. Nos libera de las cadenas del deseo insatisfecho y del miedo paralizante. Al tomar el control de nuestras emociones y nuestras reacciones, podemos vivir una vida más plena y significativa. Este no es un camino fácil, pero es un camino que lleva a la verdadera paz interior. El estoicismo nos recuerda que la verdadera riqueza no proviene de las posesiones materiales ni del reconocimiento social, sino de la virtud, la sabiduría y la serenidad que cultivamos dentro de nosotros mismos. Con el tiempo, al practicar el autocontrol y la moderación, nuestras emociones se vuelven más equilibradas, y nuestra relación con el mundo exterior cambia. En lugar de ser víctimas de nuestros deseos y miedos, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia felicidad. Este proceso no es algo que ocurre de la noche a la mañana, requiere práctica, reflexión y perseverancia.
La vida se convierte en un constante ejercicio de automejoramiento, un viaje en el que cada desafío es una oportunidad para afinar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Por último, el estoicismo también nos invita a reflexionar sobre nuestra interconexión con los demás y con el universo. Cuando comprendemos que todos estamos sujetos a las mismas leyes naturales, que todos compartimos una misma humanidad, nuestra actitud hacia los demás cambia. Dejamos de verlos como competidores o como obstáculos para nuestra felicidad, y comenzamos a verlos como compañeros en el viaje de la vida. Este sentido de comunidad y solidaridad es fundamental para la filosofía estoica. Al actuar con justicia y benevolencia hacia los demás, también cultivamos nuestra propia paz interior. El estoicismo, al profundizar en el control sobre los deseos y aversiones, nos ofrece una comprensión profunda de nuestra naturaleza y nuestra relación con el mundo exterior. Como seres humanos, nuestras emociones, deseos y miedos son respuestas naturales a los estímulos del entorno. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reconocer que nuestras emociones, aunque naturales, no siempre son racionales ni útiles. De hecho, el deseo incontrolado y la aversión irracional son las principales fuentes de sufrimiento en nuestras vidas. No se trata de negar nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera que no nos dominen, sino que podamos responder con la calma y el autocontrol necesarios para vivir de acuerdo con nuestros principios. Los estoicos subrayan la importancia de la disciplina mental en este proceso. La disciplina no es simplemente una herramienta para suprimir los deseos, sino una manera de cultivarlos de manera sabia y racional. Nos enseñan que, en lugar de sucumbir a las tentaciones del deseo sin reflexión, debemos examinar qué es lo que realmente queremos y por qué lo queremos. Al poner en cuestión la naturaleza de nuestros deseos y la forma en que nos relacionamos con ellos, podemos liberarnos de las pasiones irracionales que nos conducen al sufrimiento. Esta reflexión es fundamental para lograr una vida virtuosa, ya que la verdadera virtud no depende de lo que obtenemos de fuera, sino de la calidad de nuestras elecciones y de la coherencia con nuestros principios internos. El autocontrol estoico es, por tanto, un ejercicio de sabiduría. Sabiduría no en el sentido de conocimiento teórico o abstracto, sino sabiduría práctica, esa que se aplica en la vida diaria para tomar decisiones acertadas y para actuar con justicia, moderación y coraje. No importa cuán fuertes sean los impulsos internos o las fuerzas externas que nos afectan, lo que verdaderamente importa es cómo elegimos responder ante ellos. Y para responder con sabiduría, es esencial entender la naturaleza de lo que deseamos y de lo que tememos. La clave está en transformar el deseo irracional en un deseo racional, uno que esté alineado con nuestra naturaleza y nuestros valores más profundos. Por ejemplo, los deseos materiales y superficiales, como el deseo de obtener fama o riqueza, son, según los estoicos, ilusorios. Estos deseos son engañosos porque nos conducen a una búsqueda constante e insaciable, que nunca nos da verdadera satisfacción. En lugar de perseguir lo que está fuera de nuestro control, el estoicismo nos anima a dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que podemos controlar, como nuestra capacidad de vivir con virtud. La verdadera riqueza, para los estoicos, no radica en la acumulación de bienes materiales, sino en el desarrollo de nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra templanza y nuestro coraje. Estos son los bienes que nunca nos abandonan y que nos permiten enfrentar la vida con una fortaleza interna que no depende de los altibajos externos. Por otro lado, las aversiones son igualmente problemáticas, ya que nos impiden aceptar lo que es inevitable. El miedo a la muerte, el temor al fracaso o la aversión al dolor son respuestas naturales, pero, en su forma irracional, nos conducen a la parálisis y al sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que la muerte es solo el final natural de la vida, que el sufrimiento físico es una parte intrínseca de la existencia humana y que el fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Al liberarnos de estas aversiones, nos volvemos más fuertes, porque aceptamos la realidad tal como es, sin resistirnos a lo que no podemos cambiar. Esto no significa que debamos abandonar nuestras aspiraciones o deseos de mejorar, sino que debemos aceptar con serenidad que, en algunos casos, las circunstancias estarán fuera de nuestro control. El proceso de moderación de los deseos y las aversiones no es una tarea fácil ni rápida. Es un esfuerzo continuo que requiere autocuidado y autoconocimiento. La reflexión constante sobre nuestras reacciones emocionales, el examen de nuestros deseos y miedos, y la toma de decisiones conscientes son esenciales para mantener el equilibrio interior.
Este ejercicio de introspección nos permite identificar las creencias irracionales que nos gobiernan y reemplazarlas con una visión más clara y racional del mundo. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y pensamientos, ganamos la capacidad de elegir nuestra respuesta, en lugar de ser arrastrados por las fuerzas externas o internas que intentan dominarnos. La idea central del estoicismo es que no hay nada fuera de nosotros que nos pueda hacer realmente infelices, a menos que se lo permitamos. El sufrimiento humano surge principalmente del apego excesivo a lo que está fuera de nuestro control y de la falta de alineación entre nuestras expectativas y la realidad. Si podemos aprender a reducir nuestras expectativas hacia lo que no podemos controlar, y centrar nuestra atención en lo que sí podemos influir, entonces podemos alcanzar una paz duradera. El estoicismo nos enseña que la libertad y la felicidad no dependen de lo que conseguimos o evitamos, sino de cómo respondemos a los desafíos de la vida. La verdadera paz proviene de la aceptación de lo que es, de la práctica de la virtud y del entendimiento de que somos responsables de nuestra propia felicidad. Un aspecto interesante de la filosofía estoica es la forma en que aborda las relaciones con los demás. En un mundo lleno de conflictos y diferencias, el estoicismo nos invita a practicar la justicia, la compasión y la empatía. Sabemos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Al adoptar una actitud de comprensión y respeto hacia los demás, y al actuar con virtud, podemos vivir en armonía con quienes nos rodean, independientemente de sus comportamientos. La paz interior que los estoicos buscan no es un estado de aislamiento, sino una condición en la que podemos interactuar con el mundo de manera que no estemos a merced de las emociones externas, sino que podamos actuar con rectitud y serenidad. Así, el proceso de controlar los deseos y las aversiones también implica un compromiso con el bien común. Los estoicos enseñan que la virtud no es solo un camino hacia la paz personal, sino también una contribución al bienestar de la sociedad. Cuando vivimos de acuerdo con la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también elevamos a los que nos rodean. El buen ejemplo y las acciones virtuosas pueden inspirar a otros a seguir el mismo camino, creando una comunidad más armoniosa y solidaria. Este sentido de comunidad y conexión es fundamental para el pensamiento estoico, que ve la vida humana como parte de un todo mayor, un orden natural que debemos respetar y al que debemos contribuir de manera positiva. Los deseos, en su forma más elevada, no deben estar orientados hacia lo que es efímero, sino hacia lo que tiene un valor duradero. Esto incluye el deseo de vivir virtuosamente, el deseo de aprender y crecer como seres humanos, el deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Estos deseos no nos atan a un ciclo interminable de insatisfacción, sino que nos dan un propósito claro y una dirección en la vida. Al centrarnos en estos deseos más elevados, podemos encontrar satisfacción y realización, sin caer en la trampa del deseo superficial y mundano. El camino hacia la paz interior y la libertad, por tanto, no es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. La práctica constante de la moderación, el autocontrol y la reflexión nos permite vivir de manera más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras emociones y pensamientos, a tomar decisiones más sabias y a actuar con virtud en cada situación. Al liberar nuestras vidas de los deseos irracionales y las aversiones irracionales, podemos experimentar una paz profunda y duradera que no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestra respuesta ante ellas. El estoicismo, como filosofía de vida, no solo se ocupa de la relación entre los deseos y las aversiones, sino que también nos ofrece una visión completa de cómo podemos actuar en el mundo. El control sobre los deseos y las aversiones, entonces, se convierte en una herramienta fundamental para abordar la vida de manera virtuosa y plena. Cuando aprendemos a cultivar el autocontrol, no solo estamos protegiéndonos del sufrimiento que surge del deseo insatisfecho o del miedo irracional, sino que estamos en el proceso de liberarnos de las limitaciones que nos imponen nuestras propias pasiones. El deseo por algo externo, como una posición social, una posesión material o la aprobación de los demás, puede consumir nuestra atención y energía, llevándonos a una constante insatisfacción. Cuando obtenemos lo que deseamos, experimentamos una felicidad efímera que rápidamente se desvanece, dejándonos con una sensación de vacío. Cuando no logramos alcanzar lo que anhelamos, el sentimiento de frustración, tristeza o ira puede invadirnos. La filosofía estoica, entonces, nos invita a examinar los deseos que surgen en nuestro interior y a cuestionarlos.
No todos los deseos son iguales, algunos pueden ser naturales y razonables, mientras que otros son producto de una mente descontrolada o de una visión distorsionada de lo que realmente nos puede proporcionar paz. El estoicismo enseña a discernir entre los deseos que podemos y debemos seguir, y aquellos que solo nos atan a una cadena de insatisfacción. La serenidad que se alcanza al moderar los deseos y aversiones no es una forma de pasividad o resignación, sino de empoderamiento. Cuando renunciamos a la idea de que nuestra felicidad depende de factores externos, ganamos una libertad interna incalculable. Esta libertad nos permite actuar con verdadera autonomía, pues sabemos que nuestra felicidad y bienestar no están sujetos a las fluctuaciones del mundo exterior. Al reconocer que solo podemos controlar nuestras propias reacciones y decisiones, dejamos de buscar control sobre lo incontrolable y nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros valores y de actuar con virtud. Los estoicos no eran individuos que rechazaban la vida, sino que aceptaban la vida tal como es, con sus altibajos, sus momentos de calma y de tormenta. La vida no está exenta de dificultades, pero es nuestra actitud frente a estas dificultades lo que determina nuestra paz interior. Un desafío que se presenta en nuestra vida puede ser visto como una oportunidad para practicar la virtud. Por ejemplo, si nos enfrentamos a una pérdida, el dolor es inevitable, pero nuestra respuesta a ese dolor es lo que puede transformarlo en una experiencia que nos haga crecer. El dolor, el sufrimiento o el fracaso no son intrínsecamente malos, lo que importa es cómo respondemos a ellos. Si nuestra respuesta es virtuosa, basada en la sabiduría, la paciencia y la serenidad, entonces podemos superar cualquier adversidad sin perder nuestra paz interior. Este enfoque nos permite también vivir con mayor gratitud. Cuando nos liberamos de la constante insatisfacción que viene con el deseo desmesurado, comenzamos a apreciar lo que ya tenemos. La gratitud es un valor profundamente estoico, porque nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es esencial y a dejar de lado lo que es superficial. Cuando vivimos con gratitud, ya no estamos buscando continuamente algo más, sino que encontramos satisfacción en el momento presente y en las cosas simples de la vida. Este enfoque nos permite cultivar una actitud de aceptación ante lo que la vida nos trae, tanto si son cosas que deseamos como si no. El control de las aversiones es igualmente importante, ya que las aversiones a menudo nos alejan de la realidad tal como es. Las aversiones surgen cuando evitamos lo inevitable, como el sufrimiento, la muerte o el fracaso. Estas aversiones nos llevan a temer lo que no podemos evitar, a gastar energía mental y emocional en algo que está fuera de nuestro control. El miedo es una emoción que, cuando no se controla, puede ser debilitante. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa para enfrentar estos miedos, la práctica de la reflexión racional. Al confrontar nuestras aversiones con una mirada lógica y desapegada, podemos ver que muchos de nuestros miedos son infundados o exagerados. La muerte, por ejemplo, es un evento natural que debe ser aceptado. El sufrimiento físico y emocional es parte de la experiencia humana, y no hay forma de evitarlo completamente. Al aceptar estas realidades, reducimos el poder que tienen sobre nosotros y aprendemos a vivir sin temor. Este control de las aversiones no significa que debamos actuar de manera fría o indiferente frente a las dificultades. Por el contrario, el estoicismo nos invita a responder de manera adecuada a las adversidades. Si alguien sufre, debemos ser compasivos, si estamos ante un reto, debemos enfrentarlo con valentía. Lo que nos enseña el estoicismo es que no debemos ser dominados por el miedo o el rechazo hacia lo que nos causa aversión. En lugar de evadir lo que nos incomoda, debemos enfrentarlo con la mente clara, buscando actuar con virtud y racionalidad. El pensamiento estoico también tiene profundas implicaciones en nuestra relación con el tiempo. Vivimos en un mundo que a menudo nos anima a preocuparnos por el futuro y a arrepentirnos del pasado. Sin embargo, los estoicos enfatizan la importancia de centrarnos en el presente. El presente es todo lo que realmente poseemos, y es la única dimensión del tiempo en la que tenemos poder de acción. Al vivir plenamente en el presente, podemos liberarnos de las preocupaciones que nos arrastran hacia el futuro y del peso del pasado que nos impide avanzar. Este enfoque nos permite vivir con mayor intensidad, sabiendo que cada momento es una oportunidad para actuar con virtud y para mejorar nuestra vida. La muerte, una de las grandes aversiones humanas, es otro aspecto que los estoicos abordaron de manera profunda.
La muerte no es vista como algo negativo, sino como un hecho natural e inevitable. Si bien el dolor de la pérdida es real, los estoicos nos enseñan a ver la muerte como parte del ciclo de la vida. No debemos temerla ni evitarla, sino aceptarla como una parte intrínseca del orden natural. Esta perspectiva nos libera del miedo irracional a lo desconocido y nos permite vivir con una mayor apreciación de la vida misma. Saber que nuestra existencia es finita hace que valoremos cada momento, nos da el impulso para vivir de manera más auténtica y para buscar lo que realmente importa. Los estoicos también nos enseñan la importancia de la acción y la dedicación. La virtud no es solo un estado mental o una actitud, sino una práctica continua. Vivir según la virtud implica tomar decisiones consistentes en cada momento de nuestra vida, actuando con sabiduría, justicia, coraje y templanza. No basta con tener buenos pensamientos, sino que debemos traducir esos pensamientos en acciones que beneficien a los demás y a nosotros mismos. El propósito de la vida, según el estoicismo, no es alcanzar un estado de calma estática, sino actuar con rectitud en cada momento de nuestra existencia, independientemente de las circunstancias externas. En conclusión, el estoicismo nos ofrece un camino hacia la paz interior y la libertad, un camino que pasa por el control de nuestros deseos y aversiones. Este control no es una represión de nuestras emociones, sino un entendimiento profundo de nuestras reacciones y un aprendizaje para responder a ellas de manera racional y virtuosa. Al moderar nuestros deseos, podemos liberarnos de la insatisfacción y encontrar satisfacción en lo que realmente importa. Al eliminar nuestras aversiones, podemos enfrentar la vida tal como es, sin miedo ni resistencia. El estoicismo nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar con virtud en todo momento. Esta es la verdadera libertad, la libertad de ser dueños de nuestra mente y de nuestra respuesta ante la vida, independientemente de las circunstancias que nos rodean. El control sobre los deseos y la aversión, el camino hacia la serenidad. En la vida diaria, los deseos son casi inevitables. Nos encontramos constantemente queriendo algo más, un logro profesional, una relación más satisfactoria, más dinero, más comodidades o una vida más cómoda en general. Los deseos no son intrínsecamente negativos, de hecho, son una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, los deseos desmesurados, los que están fuera de nuestro control o los que dependen de factores externos, pueden llevarnos a una insatisfacción crónica. Los estoicos no nos piden que eliminemos los deseos, sino que aprendamos a moderarlos y enfocarlos de manera saludable. Un deseo descontrolado puede consumir nuestra mente y nuestra energía, volviéndose una obsesión que eclipsa otros aspectos más importantes de la vida. Los deseos insatisfechos nos llevan a sentir frustración, tristeza y angustia, pues nos aferramos a la idea de que nuestra felicidad depende de obtener algo en particular. Cuando no alcanzamos lo que deseamos, nos sentimos desilusionados, y cuando lo conseguimos, a menudo no nos proporciona la satisfacción duradera que esperábamos. El estoicismo, en cambio, nos anima a transformar nuestra relación con los deseos. En lugar de anhelar lo que no está en nuestras manos, podemos concentrarnos en lo que está dentro de nuestro control, nuestros propios pensamientos, nuestras acciones y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la virtud. Los deseos, entonces, deben ser reconfigurados para alinearse con lo que es razonable y alcanzable. Los estoicos creen que debemos desear cosas que no dependen de factores externos, como la riqueza o la fama, sino aquello que podemos controlar, la sabiduría, el autocontrol, la justicia y la fortaleza. Al centrarnos en desarrollar estas cualidades, podemos encontrar una paz interna que no depende de si obtenemos o no lo que deseamos externamente. Por ejemplo, si deseamos alcanzar el éxito profesional, en lugar de obsesionarnos con la posición o el estatus, podemos dirigir nuestro deseo hacia la mejora de nuestras habilidades, el esfuerzo constante y la integridad en el trabajo. Si deseamos tener una relación más satisfactoria, podemos enfocar nuestro deseo en ser una persona más compasiva, generosa y atenta con los demás, en lugar de esperar que los demás cambien para cumplir con nuestras expectativas. De este modo, podemos encontrar satisfacción no en los resultados externos, sino en el proceso y en nuestras propias virtudes. Por otro lado, las aversiones son igualmente poderosas y perjudiciales para nuestra paz interior. En lugar de rechazar lo que no deseamos experimentar, como el sufrimiento, el fracaso o la muerte,
el estoicismo nos invita a aceptar estos aspectos como inevitables y parte del orden natural de las cosas. Las aversiones surgen cuando nos resistimos a la realidad tal como es. Nos oponemos a lo que no podemos cambiar, como las pérdidas, los desafíos y las adversidades que la vida nos presenta. Sin embargo, el sufrimiento que experimentamos a menudo no proviene del evento en sí mismo, sino de nuestra reacción ante él. Al temer y rechazar lo inevitable, creamos un sufrimiento innecesario que amplifica nuestras emociones y nos aleja de la serenidad. Los estoicos nos enseñan a no temer a la muerte ni a los momentos difíciles. La muerte, al igual que el sufrimiento, es parte de la naturaleza humana, y no hay manera de evitarla. En lugar de vivir con miedo a lo inevitable, podemos vivir con la comprensión de que todo tiene su ciclo, su momento y su fin. Al aceptar la impermanencia de la vida, podemos encontrar paz, sabiendo que cada momento es valioso y que el sufrimiento es solo temporal. Aceptar lo que no podemos controlar es un paso crucial hacia la liberación emocional. Cuando dejamos de luchar contra las circunstancias que no podemos cambiar, nos liberamos del sufrimiento que genera la resistencia. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer que lo único que podemos controlar es nuestra respuesta a los eventos que nos ocurren. Esto nos permite actuar con mayor claridad y serenidad, sin ser arrastrados por las emociones intensas o la ansiedad. La serenidad, entonces, se convierte en una habilidad que cultivamos a través de la práctica constante del desapego emocional de lo que no depende de nosotros. La filosofía estoica como herramienta para la vida diaria. El estoicismo no es una filosofía abstracta destinada solo a estudios académicos, sino una herramienta práctica que podemos aplicar todos los días. La forma en que reaccionamos ante los pequeños desafíos de la vida, desde un retraso en el tráfico hasta una discusión con un amigo o compañero de trabajo, refleja cómo aplicamos estos principios. Cada una de estas experiencias ofrece una oportunidad para practicar el autocontrol, la moderación de los deseos y el control de las aversiones. El primer paso en la aplicación del estoicismo en la vida diaria es la práctica de la autoobservación. Los estoicos creían que antes de actuar impulsivamente, debemos detenernos y reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y deseos. Este proceso de reflexión nos permite discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Al desarrollar esta conciencia, podemos tomar decisiones más sabias, alineadas con nuestros valores y principios. La autoobservación es también una forma de autocomprensión. Al comprender nuestras propias motivaciones, podemos entender mejor por qué sentimos lo que sentimos y por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos. Este autoconocimiento nos permite elegir cómo responder a las emociones, en lugar de dejarnos llevar por ellas. Si estamos enojados, en lugar de explotar, podemos reflexionar sobre la causa de nuestra ira y decidir si es algo que realmente está bajo nuestro control o si es un sentimiento que debemos dejar ir. Esta capacidad de detenernos y observar nuestra mente es una de las prácticas más poderosas del estoicismo. Otro aspecto crucial de la vida diaria, según los estoicos, es la importancia de mantener la mente clara y el juicio recto. Los estoicos creen que las pasiones, como el miedo, la ira, la tristeza y el deseo, son producto de juicios erróneos. Si no logramos examinar nuestras emociones y nuestras reacciones de manera crítica, estas pueden nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones precipitadas o destructivas. Al entrenar nuestra mente para ser más racional y equilibrada, podemos evitar caer en los errores de juicio que generan sufrimiento y complicaciones innecesarias. El autocontrol también juega un papel fundamental en nuestra vida diaria. Vivir de acuerdo con la virtud, según los estoicos, significa hacer elecciones conscientes que están alineadas con nuestra mejor versión. A lo largo del día, enfrentamos innumerables decisiones, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Elegir actuar con integridad, honestidad, paciencia y generosidad en cada una de estas decisiones fortalece nuestra capacidad para vivir una vida virtuosa. Incluso en los momentos más simples, como esperar en la fila o responder a un comentario negativo en las redes sociales, tenemos la oportunidad de practicar la virtud y el autocontrol. En un mundo que constantemente nos bombardea con distracciones y deseos superficiales, la práctica del estoicismo se convierte en un acto de resistencia. Resistencia no contra el mundo, sino contra las fuerzas internas que nos desvían de nuestros objetivos más profundos. Nos resistimos a caer en la trampa del materialismo, la vanidad, el egoísmo y la gratificación instantánea.
En lugar de eso, buscamos una vida más profunda, una vida de propósito, de virtud y de conexión con lo que realmente importa. El control sobre los pensamientos y la percepción. Otro de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra percepción de esos eventos. La famosa frase de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, resume perfectamente este principio. Nuestra mente, con su capacidad de interpretar y juzgar, es la clave para nuestra experiencia emocional. Cuando algo externo sucede, como una crítica o un fracaso, nuestra mente puede reaccionar de diferentes maneras. Podemos elegir ver esa situación como una amenaza y reaccionar con rabia o tristeza, o podemos decidir verla como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta capacidad de cambiar nuestra percepción de los eventos externos es lo que nos permite tomar control sobre nuestra respuesta emocional. La práctica de la reestructuración cognitiva, popularizada en la psicología moderna, tiene sus raíces en el pensamiento estoico. Los estoicos nos animan a desafiar nuestras creencias y juicios automáticos, a cuestionar si nuestras interpretaciones de los eventos son realistas o si están basadas en distorsiones. Al aprender a reencuadrar nuestras experiencias, podemos reducir el impacto emocional negativo que éstas tienen sobre nosotros. Por ejemplo, si un proyecto en el trabajo no sale como esperábamos, podemos verlo como una derrota o como una oportunidad para aprender y mejorar. Si alguien nos hace una crítica, podemos decidir no tomarla como un ataque personal, sino como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras debilidades y trabajar en ellas. Esta capacidad de ver las situaciones de manera objetiva y racional nos permite mantener nuestra paz interior, incluso en medio de los desafíos. La práctica de la gratitud y la apreciación. Uno de los aspectos fundamentales del estoicismo es la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar la vida tal como es. Una de las maneras más poderosas de vivir de acuerdo con esta filosofía es cultivar la gratitud. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta. Cuando nos enfocamos en las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia, y dejamos de vivir en una constante búsqueda de más. Los estoicos practican la gratitud al reconocer que lo que tenemos es suficiente para una vida plena, y que siempre hay algo por lo que estar agradecido, incluso en los momentos difíciles. La gratitud, al igual que la serenidad, es una actitud mental que debemos cultivar de manera consciente. Al aprender a apreciar lo que tenemos, desarrollamos una mayor capacidad para afrontar las dificultades sin caer en el resentimiento o la frustración. Vivir con gratitud también nos ayuda a ser más generosos y compasivos con los demás, ya que nos damos cuenta de la interconexión de todas las personas y el valor de compartir lo que tenemos. Conclusión. El estoicismo es una filosofía profundamente práctica y transformadora que nos enseña a controlar nuestros deseos y aversiones, a moderar nuestras emociones y a vivir de acuerdo con la virtud. Al aplicar estos principios en la vida cotidiana, podemos experimentar una paz interior duradera, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Este enfoque nos permite liberarnos de las pasiones descontroladas, de las preocupaciones inútiles y de la insatisfacción constante, y vivir con mayor sabiduría, serenidad y gratitud. Al final, el objetivo del estoicismo no es escapar de los desafíos de la vida, sino aprender a enfrentarlos con la mejor versión de nosotros mismos. Nos invita a vivir plenamente, a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar fuerza en lo que sí podemos controlar, nuestra propia actitud y nuestras acciones.